El Tercer Reich les había prometido que la llegada de los americanos sería el fin de sus vidas. El miedo era tal que muchas preferían no sobrevivir. Pero cuando una cautiva confesó su dolor físico a un soldado enemigo, descubrió una verdad que la propaganda intentó ocultar desesperadamente. Alemania, abril de 1945. El aire ya no olía a victoria, ni siquiera olía a pólvora fresca. Olía a ceniza antigua y a miedo. El país que años atrás había marchado con orgullo por las calles de Europa, era ahora un esqueleto de edificios derrumbados y carreteras rotas. Pero entre los escombros, había algo más frágil que los ladrillos: la mente de las personas, y específicamente la mente de miles de mujeres alemanas que se encontraban atrapadas entre dos frentes. Para entender lo que sucedió aquel día con el grupo de prisioneras, primero tenemos que entender qué pasaba por sus cabezas. Durante años, la radio y los periódicos les habían repetido el mismo mensaje una y otra vez. Los enemigos no eran humanos. Del lado del este, venían los soviéticos con una sed de venganza terrible, pero del oeste, venían los americanos y los británicos. La propaganda oficial los pintaba como gángsters del aire, hombres sin moral, vaqueros armados que venían a saquear y a destruir lo poco que quedaba de la dignidad alemana. Se les decía a las mujeres que caer en manos de un soldado estadounidense era un destino peor que la muerte. Imagina ser una de esas jóvenes. Quizá trabajabas como auxiliar de comunicaciones, ayudando a pasar mensajes por teléfono, o eras enfermera, o simplemente una administrativa del ejército. No llevabas un fusil, no habías disparado contra nadie, pero llevabas un uniforme gris. Y ese uniforme te convertía en un objetivo. Cuando las líneas de defensa alemanas colapsaron, el caos fue total. Los oficiales subían o quemaban documentos a toda prisa, y en medio de esa confusión, grupos enteros de estas mujeres, conocidas como las Wehrmachtshelferin, se quedaron atrás. De pronto, el ruido de los motores cambió. Ya no eran los tanques alemanes tosiendo humo negro, eran jeeps, eran camiones de transporte con la estrella blanca pintada en el costado. Habían llegado. El primer encuentro no fue como en las películas. No hubo música dramática. Solo hubo polvo y gritos en un idioma que muchas no entendían. «Hands up! ¡Manos arriba!». Al ver a los soldados americanos bajar de sus vehículos, mascando chicle, con los cascos ladeados y las armas automáticas apuntando al suelo, pero listas para usar, el terror paralizó a las alemanas. Ellas esperaban monstruos, esperaban golpes inmediatos. Se agruparon unas con otras, temblando, bajando la mirada para no provocar la ira de los conquistadores. Lo curioso es que los soldados americanos también estaban confundidos. Ellos venían preparados para luchar contra fanáticos armados hasta los dientes, contra las temibles SS. En cambio, se encontraron con filas de mujeres jóvenes, sucias por el polvo del camino, con uniformes que les quedaban grandes y caras de pánico absoluto. Para el soldado promedio de Iowa o Nueva York, aquello era una situación extraña. No sabían muy bien qué hacer con ellas. ¿Eran soldados? Técnicamente sí, llevaban uniforme. ¿Eran peligrosas? No lo parecían, pero las órdenes eran claras. Todo personal militar debía ser procesado. Aquí empieza la verdadera tensión psicológica. Las mujeres fueron separadas de los hombres. En la mente de ellas, esto era la confirmación de sus peores pesadillas. Pensaban que las separaban para llevarlas a lugares oscuros donde nadie escucharía sus gritos. Se miraban entre ellas con lágrimas en los ojos, convencidas de que esos eran sus últimos momentos de integridad. La orden llegó rápido. Suban a los camiones. El transporte de prisioneros de guerra no es un viaje de placer. Los camiones eran grandes vehículos de carga, con la parte trasera abierta o cubierta apenas por una lona sucia. No había asientos acolchados, solo tablas de madera dura o a veces directamente el suelo metálico y frío del vehículo. Las obligaron a subir. Eran muchas. Tuvieron que apretarse unas contra otras, hombro con hombro, rodilla con rodilla. El motor rugió y la caravana comenzó a moverse por las carreteras destrozadas de Alemania. Cada bache era un golpe seco, cada frenazo las lanzaba hacia adelante, pero nadie se quejaba. El silencio en la parte trasera de esos camiones era absoluto. Nadie se atrevía a hablar. Tenían miedo de que si hacían ruido, los guardias que iban vigilando detuvieran el camión y las castigaran.
Pasaron las horas. El sol empezó a caer y el frío de la primavera europea se metía en los huesos. El viaje se hacía eterno. Nadie les había dicho a dónde iban. ¿A un campo de concentración? ¿A un bosque aislado para ser ejecutadas? La incertidumbre es una tortura mucho más eficaz que cualquier golpe físico. La mente humana tiende a llenar los espacios vacíos con los peores escenarios posibles. Y ellas tenían mucha imaginación alimentada por el miedo. En uno de esos camiones, la situación física se estaba volviendo insoportable. Llevaban horas en la misma posición. Los músculos se entumecían, la circulación se cortaba en las piernas, el hambre y la sed empezaban a hacer mella, pero sobre todo, el dolor de ir sentadas sobre metal y madera mientras el vehículo saltaba en los cráteres de las bombas. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. El convoy se detuvo. No era el destino final, sino una parada técnica. Quizás un neumático pinchado, quizás un cambio de guardia o simplemente un descanso para los conductores. Los motores se apagaron y el silencio del campo volvió a reinar, solo roto por las botas de los soldados americanos pisando la grava. Las prisioneras contenían la respiración. Vieron acercarse a un grupo de soldados. Se veían gigantes, bien alimentados, con uniformes limpios en comparación con los harapos que vestía la población alemana en esos días finales. Uno de los soldados, un joven que probablemente no tenía más de 20 años, se acercó a la parte trasera del camión y bajó la compuerta. La luz del atardecer iluminó las caras de las mujeres. Estaban pálidas. El soldado las miró. No había odio en su mirada, más bien curiosidad y algo de cansancio. Él también quería irse a casa. Él también estaba harto de la guerra. El soldado hizo un gesto con la mano, indicando que podían bajar un momento para estirar las piernas. Las mujeres dudaron. ¿Era una trampa? Si bajaban, ¿les dispararían por intentar escapar? Nadie se movió. El miedo las mantenía pegadas a esas tablas duras que tanto dolor les causaban. El soldado insistió, diciendo algo en un inglés rápido que no entendieron, pero su tono no era de grito. Al ver que no se movían, el americano cambió de estrategia. Sacó algo de su bolsillo. No era un arma, era una cajetilla de cigarrillos y, más importante aún, unas barras de chocolate. Ese simple gesto rompió la parálisis de una de ellas, una mujer que estaba sentada cerca del borde, con el rostro marcado por el cansancio. El dolor en su cuerpo era tan agudo que superó por un instante al miedo. Ella necesitaba moverse, necesitaba cambiar de posición porque sentía que su espalda se partía en dos. Con mucha precaución, y sin dejar de mirar los ojos del soldado, la mujer se deslizó hacia el borde del camión. Sus compañeras la miraban horrorizadas, pensando que estaba cometiendo un error fatal. Al intentar bajar, sus piernas fallaron por el entumecimiento y casi cae al suelo. El soldado americano, por instinto, soltó el fusil que llevaba colgado al hombro y, dejándolo caer a un lado de su cuerpo, extendió las manos para sujetarla. Fue un contacto físico repentino, las manos del enemigo sujetando los brazos de la prisionera alemana. En ese segundo, el tiempo pareció detenerse para todo el grupo. ¿Qué iba a pasar? ¿La golpearía? La empujaría. La mujer, recuperando el equilibrio, pero aún con una mueca de sufrimiento en la cara, soltó una frase en alemán, casi sin pensar. Una frase que era la pura verdad de su estado físico en ese momento, pero que sonó como una súplica. Miró al soldado y, tocándose la parte baja de la espalda, dijo esas palabras que daban título a su sufrimiento inmediato. El soldado la miró, sin entender el alemán, pero entendiendo perfectamente el lenguaje corporal del dolor. No la soltó con violencia. La ayudó a apoyarse en el suelo firme. Ese momento fue la chispa. Fue la primera grieta en el muro de mentiras que les habían construido en la cabeza. Pero lo que vendría después, cuando llegaran al campo de prisioneros real, sería lo que cambiaría definitivamente su visión del mundo. Porque el viaje apenas estaba a la mitad, y la verdadera prueba de carácter de aquellos hombres que ellas consideraban demonios estaba por comenzar. La noche cayó sobre la carretera mientras volvían a subir a los camiones, esta vez con una sensación extraña. Ese soldado no la había lastimado. Le había dado un trozo de chocolate, pero la duda persistía. ¿Era solo un truco? ¿Era la calma antes de la tormenta? Los camiones arrancaron de nuevo, adentrándose en la oscuridad hacia un lugar que aparecía en los mapas militares como un simple punto de reunión, pero que para ellas era la boca del lobo. El convoy se detuvo definitivamente mucho después de la medianoche. El silencio del bosque fue reemplazado de golpe por el zumbido de generadores eléctricos y el ladrido lejano de perros guardianes. Las lonas de los camiones se abrieron de golpe, dejando entrar una luz blanca y cegadora. Eran reflectores potentes, de esos que convierten la noche en día, para que nadie pueda esconderse. «Rouse! Come on! Let's go! ¡Fuera!»,
¡Vamos! ¡Andando! Las órdenes ahora eran más urgentes. Las mujeres bajaron a trompicones, con las piernas entumecidas y los cuerpos doloridos por el viaje interminable. Al pisar tierra firme, lo primero que vieron no fue un pelotón de fusilamiento, sino un mar de tiendas de campaña de color verde olivo y cercas de alambre que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Estaban en un campo de prisioneros provisional, uno de los tantos Rheinwiesenlager o campos similares que los aliados habían levantado a toda prisa para contener a los miles de alemanes que se rendían cada día. El miedo volvió a apoderarse del grupo. La propaganda nazi les había hablado de estos lugares. Les habían dicho que eran mataderos disfrazados. Las mujeres se agarraban las unas a las otras, formando una masa compacta, como si al estar juntas pudieran evitar lo inevitable. Caminaban con la cabeza gacha, esperando el primer golpe, el primer insulto, la primera señal de la brutalidad que les habían prometido. Pero lo que encontraron fue burocracia. Los americanos no estaban interesados en torturarlas, estaban interesados en procesarlas. Había mesas de madera plegables colocadas en fila con soldados sentados detrás de máquinas de escribir, golpeando las teclas con un ritmo monótono. Clac, clac, clac. El ambiente era de un caos organizado. Soldados corriendo con papeles, oficiales gritando órdenes sobre suministros y camiones entrando y saliendo. Las hicieron formar una fila. Una por una, tenían que pasar frente a los soldados sentados. ¿Name? ¿Nombre? Preguntaba un soldado sin siquiera levantar la vista. ¿Rank? ¿Rango? Muchas de ellas no hablaban inglés y el pánico las dejaba mudas. Aquí es donde el choque cultural empezó a ser evidente. En el ejército alemán, la disciplina era rígida, fría y vertical. Un oficial era casi un dios. Aquí veían a los soldados americanos con los uniformes desabrochados en el cuello, fumando mientras trabajaban, e incluso bromeando entre ellos mientras procesaban a los prisioneros. Esa actitud relajada las confundía aún más. ¿Cómo podían estar tan tranquilos si eran los monstruos que decían en la radio? Llegó el turno de la mujer que había sido ayudada a bajar del camión. Se paró frente a la mesa. El soldado americano la miró. Vio su uniforme sucio, su cara manchada de hollín y las ojeras profundas bajo sus ojos. ¿Nombre?, dijo él en un alemán roto, leyendo de una guía fonética pegada a su mesa. Ella dio su nombre en un susurro. El soldado tecleó los datos. Luego la miró de nuevo y notó que ella hacía muecas de dolor, cambiando el peso de una pierna a otra, incapaz de quedarse quieta. ¿Herida?, preguntó él señalando su cuerpo. Ella negó con la cabeza rápidamente. Admitir una herida podía significar que la sacaran de la fila, y ser separada del grupo era su mayor terror. Pero el dolor era real. Las horas sentada en la madera dura del camión, sumadas a semanas de mala alimentación y estrés, le habían provocado furúnculos y llagas en la piel. Era algo humillante, algo de lo que no se hablaba. El soldado, al ver que no estaba bien, levantó la mano y llamó a un médico, o al menos a alguien que llevaba un brazalete con una cruz roja. La mujer sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Ya está, pensó. Me llevan para experimentar conmigo. Sus compañeras la miraron con horror mientras el médico le hacía señas para que lo acompañara a una tienda separada. Entró temblando. La tienda olía a alcohol y desinfectante, un olor limpio que contrastaba con la suciedad del exterior. El médico era un hombre mayor, con gafas y cara de pocos amigos, pero no parecía violento. Le indicó una silla, una simple silla de madera. Ella se quedó de pie. No quería sentarse. No podía sentarse sin ver las estrellas del dolor. El médico la miró, impaciente. «Sit down, siéntese», ordenó. Ella no se movió. El miedo a desobedecer luchaba con el dolor físico. Finalmente, con lágrimas en los ojos por la vergüenza y el sufrimiento, soltó la confesión que la atormentaba. La frase que resumía su estado patético en ese momento glorioso de la historia mundial. Señaló su cadera y dijo en alemán: «Me duele cuando me siento». Esperaba una risa. Esperaba que la obligaran a sentarse a la fuerza para burlarse de su debilidad, pero el médico no se rió. Suspiró. Se quitó las gafas y las limpió con su camisa. Entendió que no era un acto de rebeldía, sino de sufrimiento. Se levantó, buscó en una caja de suministros y sacó un cojín, o algo parecido a una almohadilla quirúrgica suave. La puso sobre la silla y le hizo un gesto amable. «Try now». «Prueba ahora». La mujer se sentó con cuidado. El alivio fue instantáneo, pero el alivio mental fue mucho mayor. Ese hombre, ese enemigo mortal, se había preocupado por su comodidad. No la había interrogado sobre secretos militares, no la había insultado. Le había dado un cojín. Ese pequeño acto de comodidad fue tan impactante para ella que se echó a llorar ahí mismo. El médico, incómodo con el llanto, simplemente le dio un pañuelo y siguió llenando su ficha médica. Mientras tanto, afuera, el resto de las mujeres experimentaba su propio milagro. Después del registro, las llevaron a una zona abierta donde humeaban unas ollas gigantes.
El olor era inconfundible. Café. Café de verdad, no el sucedáneo de cebada quemada que llevaban bebiendo en Alemania desde hacía años. Y junto al café había cajas de pan, pero no era el pan negro, duro y racionado al que estaban acostumbradas. Era pan blanco, esponjoso, pan que parecía pastel para sus ojos hambrientos. Los soldados americanos empezaron a repartir las raciones. One each, uno para cada una, gritaban. Las mujeres tomaban la comida con manos temblorosas, mirándola como si fuera oro. Algunas lo olían antes de comerlo. Incrédulas, ¿por qué las alimentaban? La lógica de la guerra total decía que al enemigo no se le da de comer, se le deja morir. ¿Acaso los americanos tenían tanta comida que podían permitirse desperdiciarla en prisioneras? La respuesta era sí. La maquinaria logística de Estados Unidos era algo que ninguna de ellas podía comprender. Para el soldado americano promedio, dar de comer a los prisioneros era simplemente el procedimiento estándar. No había malicia, pero tampoco había una gran ceremonia. Era rutina. Se sentaron en el suelo, sobre la hierba fría, comiendo pan blanco y bebiendo café caliente. Por primera vez en meses, el nudo en el estómago empezó a aflojarse. Empezaron a hablar entre ellas en susurros. No me han pegado, decía una. Me han dejado conservar mi reloj, decía otra tocándose la muñeca. Ese guardia me ha sonreído y me ha enseñado una foto de su novia, comentaba una tercera, todavía asombrada. La imagen del monstruo americano se estaba desmoronando a una velocidad vertiginosa. No eran ángeles, claro. Eran hombres rudos, mal hablados y ruidosos. Pero no eran los demonios que Goebbels había pintado en la radio. Eran hombres que querían acabar el trabajo e irse a casa a ver el béisbol. Sin embargo, la noche aún era joven y el miedo no desaparece tan rápido. A medida que las luces del campo se atenuaban para el descanso nocturno, una nueva preocupación surgió. Ahora estaban en las tiendas de campaña, vulnerables. No había cerrojos en las puertas de lona. ¿Y si vienen ahora?, susurró una joven en la oscuridad. ¿Y si todo esto de la comida y el trato amable es solo para que bajemos la guardia? El silencio volvió a reinar en la tienda. Escuchaban las botas de los patrulleros afuera. Cada paso crujiendo en la grava sonaba como una amenaza. Se acurrucaron juntas, vestidas todavía con sus uniformes, sin atreverse a dormir. La tensión psicológica cambió de forma. Ya no temían a la muerte inmediata. Ahora temían a la incertidumbre de la noche. Lo que no sabían era que al otro lado de la alambrada, los soldados americanos tenían órdenes estrictas. La confraternización estaba prohibida. Pero más allá de las órdenes, había algo que las alemanas tardarían un poco más en entender sobre la psicología de sus captores. Para esos chicos de Ohio, Texas o California, verlas a ellas no despertaba odio, sino lástima. Veían en esas mujeres sucias y asustadas el reflejo de la derrota total de un país. Esa noche, bajo las estrellas, mientras el enemigo montaba guardia para protegerlas y no para atacarlas, la prisionera que había confesado su dolor en la silla del médico no podía dormir. Acariciaba el lugar donde le habían puesto un vendaje limpio. Pensaba en su familia, en las mentiras que había creído y en la extraña realidad que estaba viviendo. Me duele, había dicho, y la respuesta no fue un golpe, fue ayuda. Ese pensamiento le daba vueltas en la cabeza. Si los americanos eran así, entonces, ¿qué significaba todo por lo que Alemania había luchado? Esa duda era más dolorosa que cualquier herida física, y al amanecer tendrían que enfrentarse a la prueba final de esta nueva realidad, la convivencia diaria con los vencedores. El sol de la mañana siguiente reveló una verdad que a muchas les costó procesar. Seguían vivas, y no solo vivas, sino que nadie había irrumpido en sus tiendas durante la noche. Al salir al aire libre, entre la niebla matinal, vieron a los soldados americanos afeitándose frente a pequeños espejos colgados en los camiones, escuchando música en la radio. No eran marchas militares solemnes ni discursos furiosos del Führer. Era jazz. Era música rápida, alegre, degenerada según les habían enseñado, pero que en ese contexto sonaba extrañamente a libertad. Los días empezaron a pasar y se estableció una rutina, y fue en esa rutina donde el verdadero shock cultural golpeó con fuerza. Las prisioneras alemanas, acostumbradas a la escasez extrema de los últimos años de guerra, veían con la boca abierta la abundancia de los aliados. Veían a los mecánicos limpiar piezas de motor con gasolina, desperdiciando combustible. Veían cómo tiraban las sobras de comida a la basura. Para una mujer que había tenido que racionar cada gramo de harina para sobrevivir, ver a un soldado tirar media lata de carne porque no tenía hambre era algo que le volaba la cabeza. Esa abundancia material les enseñó una lección militar más dura que cualquier batalla. Alemania nunca pudo haber ganado esta guerra,
Mientras el Reich pedía sacrificios totales a su pueblo, los americanos tenían tanto de todo que se daban el lujo de aburrirse. Pero volvamos a la mujer de nuestra historia, aquella que confesó su dolor. Su interacción con el médico no fue un caso aislado. A medida que el miedo inicial desaparecía, las prisioneras empezaron a ver a sus captores como personas, y lo que es más impactante, empezaron a sentir una extraña mezcla de gratitud y culpa. Culpa porque mientras ellas comían pan blanco y se curaban sus heridas con medicinas de calidad, sabían que sus maridos, hermanos y padres seguían luchando en algún lugar del frente, o peor aún, estaban cautivos en el este, bajo el control soviético, donde el destino era infinitamente más oscuro. Esa era la gran paradoja de su situación. Ser prisionera de los americanos en 1945 era, irónicamente, uno de los lugares más seguros para estar en toda Europa. Los soldados americanos, por su parte, empezaron a bajar la guardia. Algunos chapurreaban alemán e intentaban conversar. No hablaban de ideología ni de política. Hablaban de sus granjas en Ohio, de sus fábricas en Detroit, de las novias que los esperaban. Mostraban fotos, y al hacerlo, destruían años de adoctrinamiento nazi. ¿Cómo podían ser estos hombres los gángsters sin alma que decía la propaganda? Eran chicos que extrañaban a sus madres y que les regalaban jabón, un artículo de lujo que ellas no habían visto en meses. Hubo un momento clave, casi al final de su cautiverio, que selló esta experiencia. Un oficial americano reunió a un grupo de prisioneras. Ellas se tensaron, pensando que por fin llegaría el castigo o los trabajos forzados. El oficial, con un cigarrillo en la boca y las manos en los bolsillos, les dijo simplemente que la guerra estaba prácticamente terminada, que Hitler había caído. La noticia no fue recibida con gritos de protesta, sino con un silencio sepulcral. Muchas lloraron, pero no por la derrota de su líder, sino por el alivio de que el horror había terminado. Y en ese momento, el oficial hizo algo inesperado. Les ofreció transporte, no hacia campos de trabajo, sino lo más cercano posible a sus hogares o de lo que quedaba de ellos. El día de la liberación fue extraño. No hubo ceremonias, simplemente se abrieron las puertas. La mujer que había llegado con el cuerpo roto y el alma aterrorizada salió caminando por su propio pie. Llevaba en su mochila algunas latas de comida que los soldados le habían dejado conservar, y más importante aún, llevaba una dignidad intacta que pensó haber perdido para siempre. Al volver a la carretera, esta vez como mujer libre en un país ocupado, miró hacia atrás, vio la bandera de las barras y estrellas ondeando sobre el campamento. Años atrás, le habrían dicho que esa bandera significaba el fin de la civilización. Ahora, sabía que esa bandera le había dado una silla suave cuando le dolía sentarse, le había dado medicina, le había dado trato humano cuando ella esperaba brutalidad. Esta historia no intenta decir que todo fue perfecto. La guerra es sucia y hubo incidentes aislados, sin duda, pero para la gran mayoría de estas mujeres, el trato recibido por parte de los soldados estadounidenses fue el choque psicológico más grande de sus vidas. Desarmó sus miedos no con balas, sino con decencia básica. Cuando esa mujer llegó finalmente a las ruinas de su casa y se reencontró con los supervivientes de su familia, le preguntaron con terror: ¿qué te hicieron? ¿Te lastimaron? Esperaban historias de horror, esperaban que ella fuera una víctima rota. Ella los miró, recordó el cojín en la silla, el café caliente, el médico cansado limpiando sus gafas, y el joven soldado dándole chocolate. Recordó su propia frase: me duele cuando me siento, y se dio cuenta de que el dolor físico había desaparecido hacía días. Lo que le dolía ahora era otra cosa. Le dolía la mentira en la que había vivido. Le dolía ver su país destruido por seguir a líderes que les mintieron sobre quién era el verdadero enemigo. Respondió a su familia con una frase que los dejó confundidos, pero que era la única verdad que podía ofrecer: me trataron mejor de lo que nos trataron nuestros propios líderes al final. Ese fue el verdadero secreto, la confesión final. El dolor de sentarse se curó rápido, pero la cicatriz de descubrir que el monstruo tenía más humanidad que el propio sistema que prometió protegerlas, esa cicatriz tardaría toda una vida en sanar. Hoy, al revisar los archivos y leer los diarios de estas mujeres, encontramos cientos de historias similares, historias que se pierden entre las grandes batallas y los movimientos de tropas. Pero son estos momentos, estos pequeños intercambios de humanidad entre enemigos, los que realmente nos explican cómo el mundo pudo empezar a sanar después de la mayor catástrofe de la historia.
La guerra terminó. Los soldados americanos volvieron a casa y se convirtieron en padres y abuelos. Las mujeres alemanas reconstruyeron su país desde las cenizas. Pero aquel encuentro en 1945, aquel momento en el que el miedo se encontró con la compasión, sigue siendo un recordatorio poderoso. Nos recuerda que, incluso cuando el mundo nos dice que odiemos a quien tenemos enfrente, la humanidad siempre tiene una oportunidad de abrirse paso, a veces con algo tan simple como un cojín para alguien que siente dolor. Y tú, al escuchar esto, quizá te preguntes ¿qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías tenido el valor de confiar en el enemigo? La historia nos enseña que a veces el acto más valiente no es disparar un arma, sino dejarse ayudar cuando ya no puedes más.